Bueno, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas Hola tardes, Guido, ¿cómo ¿cómo te andás? va? Muy bien, gracias por recibirme. Bueno, queríamos conversar con vos en este seminario en relación a algunas características específicas de la década del 30, de lo que sería la década previa al peronismo. Bueno, me interesaba en particular allí si podríamos describir las características del mundo de la educación superior en general, de la educación en general, mejor dicho, y superior en particular. Y también, pero a trazos gruesos, estas dos primeras preguntas, el rol del Estado. Es decir, ¿cómo definirías vos al Estado durante los 30 hasta el golpe de Estado? Hasta del 43. Claro, sí. A ver, la década del 30 es un periodo, como todo periodo histórico, muy rico, ¿no? Pero es un periodo de muchísimo balance y de muchísima propuesta, ¿no? También de la ascensión a nivel educativo, la década del 30 coincide con los 50 años de la ley 1420, 1934, y ese cierre implica un balance. Convoca un balance, de hecho la ley 1420 se hacen grandes balances en el 34, y tiene que ver con, bueno, lanzamos un sistema educativo hace aproximadamente 50 años y hay que ver qué anduvo. Y eso cambia mucho el escenario, ¿no? Primero en el escenario mundial. La crisis del 30 pega muy fuerte en Argentina, hay un agotamiento de los modelos fundacionales, o sea, creo que Patricia Funes dice muy hermosamente las palabras que se escribían con P con mayúscula en el 19, como progreso, y vaya, dejan de escribirse con mayúscula. Las grandes palabras del 19 ya se siguen diciendo, pero no con el poder de todo, positivismo, progreso, digo, empiezan a ser, parece que lo que habían prometido no se cumplen. Y creo, a nivel educativo, a todos los niveles, pero a nivel educativo es muy fuerte, hay una cierta decepción con el sistema educativo, digamos, es una cuestión donde las cosas no fueron como se esperaban. Hay un ejemplo que me parece muy interesante, que no va por educación superior, pero vale la pena verlo, que es el tema de la educación de adultos, ¿no? Cuando la ley 1420 pone la idea de la educación del adulto analfabeto, la educación de adultos en el 84 es pensado como una política coyuntural. Bueno, en este momento hay analfabetos, hay que educarlos, pero bueno, obviamente el avance de la forma escolar hará que el alfabetismo adulto desaparezca. En 1934, en 31 hay un censo escolar muy grande que plantea que hay muchísimos analfabetos en el país. Hay un trabajo grande de Ramón J. Cárcano, que es un tipo muy interesante, los 30, ¿no? Que viene de cierta lógica conservadora radical, digamos, pero un tipo que un modernizador, sin duda, va a ser el primero que va a impulsar la ley de divorcio y con muchos problemas en Córdoba por estas ideas. Llama 800.000 analfabetos, son números exagerados, pero no importa. Pero lo que importa es que Carcano dice algo así como esto que parecía un problema coyuntural es estructural. Y esto salta. Muchas de las cosas que se pensaban que eran coyunturales en 1880, en 1930 se ven que eran estructurales. Todo el sistema educativo. Entonces también pasa con el nivel superior. A nivel internacional, un dato que yo creo que es importante es que en un escenario bastante distinto al actual, si queremos, eh, el intelectual argentino, el pensador argentino, el estadista argentino, desde esta parte del mundo, después de una supuesta crisis, después de la década del 30, después de una experiencia fallida del radicalismo que no terminó como se esperaba, con el golpe, etc., pareciera que las cosas no fueron, ¿no? El orden y el progreso también propuesto por Roca no se ha cumplido, o sea, un poco las promesas previas no se cumplieron. Levanta la vista, mira el mundo y lo que ves que, por supuesto, hasta que estalla la Segunda Guerra, por supuesto, ¿no? Eh, eh, en el mundo aparecen tres modelos políticos y sociales muy distintos entre sí. El Estado o sea, Estados Unidos sale de su crisis del 30 con el Estado keynesiano y, bueno, en algún lado de Europa. En la URSS, el fantasma rojo de Europa se materializa en Moscú en el 17 y logra que Rusia, país atrasado, feudal, pase de potencia, y en Alemania, en Italia, pero sobre todo en Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial mediante los modelos corporativistas, vuelve a ser potencia. Digo. Por supuesto que son tres modelos con mucha oposición y esto va a ser la base de la Segunda Guerra después, pero al comenzar la década del 30, los tres modelos muy distintos entre sí tenían algo en común, los tres funcionaban. Los tres parecían haber sido modelos que habían sido capaces de ayudar a sus sociedades en tremendas crisis a salir de ellas. Entonces, claro, uno sabe cómo terminó la historia. Y además uno tiene ciertas posiciones más cercanas a uno que al otro, y probablemente las hubiera tenido en aquel entonces. Lo que quiero decir es que el intelectual argentino levantaba la vista y decía, bueno, ¿con cuál de los tres me ofrece soluciones a mi situación? Digamos, ¿a cuál tengo que parecerme? ¿A cuál tengo que acercarme? ¿Con cuál tengo que aliarme? Digamos, en idiomas actuales. Entonces, eso es central. Digamos. Y muchas veces lo que me parece a mí que para entender estos fenómenos y también la fenómeno del peronismo es que, como sabemos cómo terminó la historia, hacemos una lectura muy retrospectiva. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Entonces, es fácil el diario del lunes. El esfuerzo del trabajo es tratar de las fuentes sin saber cuál va a ser la fuente que viene después. Digamos, entonces, y creo que es un problema que muchas veces cae en la historiografía. Que como sabe para dónde derivó, digamos, o cuál fue hasta la biografía de los propios sujetos,
les cuesta ubicarlos en el momento, ver lo que estaban produciendo en ese momento como elemento coyuntural. Esto por un lado para pensar los 30, ¿no? Sí, claramente el estado de los 30 cambia, ¿no? El estado, yo no sé, habría que ver gente más, a nivel educativo por lo menos. Yo creo que estado benefactor en los 30 no podemos hablar, estado benefactor va a ser un invento más del peronismo, pero sí estado interventor. Aparece un estado que va a tomar las políticas sociales, la cuestión social, palabra muy utilizada en la década del 30, ¿no? Como la escuela tiene que ampliar sus funciones, tiene que ser otras cuestiones, la aparición de los no los campamentos, perdón, de las vacaciones, de los comedores, hasta de los roperos, o sea, la cuestión médica, digamos, hay como un estado que empieza a, creo que se empieza a estatizar mucho más la sociedad argentina, ¿no? Como el fenómeno que ya se venía de tiempo atrás, pero que de una vida regulada por la lógica comunitaria más del 19, empieza bien la lógica del siglo XX de la vida de la gente, una vida regulada por el Estado, ¿no? Como, por supuesto que esto hay idas y vueltas, hay casos distintos, no es lo mismo en Buenos Aires que en el interior, o sea, pero hay una... En los 30 sí claramente se estatiza la vida, ¿no? Empieza a aparecer este modelo de vida ideal que se va a consolidar un poco tiempo después, pero ya está que, bueno, haber triunfado en el siglo XX, haber tenido una buena vida digna en el siglo XX, es haber tenido una vida que te regula el Estado. Naciste en el hospital público, te educaste en la escuela pública, si fuiste hombre te ritualizaste, te masculinizaste en un espacio público llamado servicio militar obligatorio, conseguiste un trabajo en el Estado, que es el mejor trabajo que puedes tener, te jubilaste en el Estado y te enterraron en un cementerio público. Digamos, aparece la idea de que la mejor vida, si alguien logró toda su vida, todas las instancias importantes, te casaste ante el Estado además. Pudiste divorciar, ¿no? Eso todavía falta, pero sí, pero digamos, me parece que es interesante como en los 30 la vida estatalizada, un poco esto es lo que después en los 70 y los 80 se va a denunciar muy fuertemente, el Estado que te oprime, ¿no? No, la verdad en la década del 30, 40, 50, una buena vida era una vida estatal. Va a venir después, pero ya en los 30 uno puede ver estos elementos que empiezan a consolidarse. Y a nivel educativo muy fuertemente, ¿no? Y creo que son fundamentos de los 30 para el peronismo. El peronismo va a ser capaz de tomar esta idea de los sujetos que creen, digamos, como que en los 30, aún con los gobiernos autoritarios, se empieza a ver un sentido común de un Estado beberiano. Digamos, la gente empieza a sentir que el Estado es un lugar donde se puede construir el bienestar colectivo, donde se pueden satisfacer necesidades. Y empiezan las demandas al Estado en forma muy fuerte, ¿no? El Estado es el lugar a donde hay que demandar, el lugar donde hay que exigir, ¿no? Se pasa el modelo, no hay que estar el Estado deja de ser el lugar al cual hay que oponerse, deja de ser el arma de dominación de las clases, o sea, deja de ser el modelo de la semana trágica, digamos, para ser el Estado donde uno puede ir a exigir, demandar, donde no son solamente agentes de la clase dominante. Eso está en los 30. Y a nivel educativo central, porque si algo, el Estado muchas cosas, pero una cosa que sin duda es la escuela y el Estado. O sea, empieza la idea de que hablar de escuela es hablar de Estado y hablar de Estado es hablar de escuela, ¿no? Esto es el caldo de cultivo para los fenómenos educativos del peronismo. Y en relación al proceso de industrialización, a la relación economía-educación, ¿se puede establecer algún vínculo de los 30 que después el peronismo retome? ¿O vos ves exclusiva originalidad del peronismo en relación a ese tipo de paradigmas? Originalidades que nos quedan pocas, pero no, ya empieza a pasar. Lo que pasa es que hay una industria distinta, ¿no? En los 30 sí la industria empieza a demandar al sistema educativo. Si vamos un poco más atrás, lo que uno puede ver que en el origen, y esos trabajos de Tedesco, fundantes de historiografía educativa argentina, el sistema educativo argentino no nació con fines económicos en el sentido de, no nació para formar al proletario. Digamos, en toda América Latina, esto es un trabajo fuerte. Si bien en Europa uno puede ver la tensión en el 18, 19 de la formación del proletariado y bueno, Marx en el Capital y el método lancasteriano, en América Latina no es la formación del proletariado, del proletario, la problemática. La problemática es formar un sujeto moderno, lo que una investigadora mexicana, Eugenia Roldán Vera, llama el sujeto postindependentista. Tiene que ver con un motivo más cultural. O sea, la idea es, si este hombre es civilizado va a ser un buen trabajador. Algo de esto está en Alberdi y en Sarmiento. O sea, la idea es disciplinar la fuerza de trabajo. Y disciplinarla no para que trabaje en la fábrica, sino para que tenga ciertos hábitos, ciertas conductas. No tiene que ver con, más en una práctica de socialización que de darle herramientas técnicas o tecnológicas. O sea, formar al proletario, formar al obrero, en el origen no está. En los 30, los cambios en el sistema productivo empiezan a demandar, por lo menos, yo no sé si empiezan a demandar, pues, bueno, sí empiezan a demandar,
Pero lo más fuerte es que se quejan con lo que... Esto, la escuela no cumplió con este mandato. Si la escuela... Bueno, si con la ley 1422 vas a formar buenos trabajadores, porque en los 30 dicen, parece que algo más había que darles, que no alcanzaba con esto o que no cumplió. Entonces empiezan las primeras alternativas fuertes de vincular con el trabajo, ¿no? Y ahí tiene que ver con el Estado, digamos, hay investigaciones ahora, hay trabajos muy interesantes, Luz Ayuso, su tesis doctoral sobre los ferroviarios y demás, que bueno, que la formación para el trabajo en la Argentina previa al peronismo no es que no existía, sino que no pasaba por el Estado, ¿no? Tenía que ver con la sociedad civil o los sindicatos que empiezan a, después del 35, después del 36, sobre todo, a demandar al Estado, ¿no? Entonces, hay una idea de que el sistema productivo, digo, es otra cuestión, empieza a llegar el keynesianismo, se electrifican las cuestiones, digo, la lógica productiva de los 30 ya es otra, una industria potente, pujante, que empieza a mover la economía, por supuesto, con los límites que sabemos, por sustitución, por liviana, ultraliviana, sustitución de importaciones, pero sí que es otra cuestión, ¿no? O sea, la imagen de formar al ciudadano, al gaucho, ha desaparecido. Entonces el sistema educativo queda muy entrampado, empiezan a haber demandas, desde también hay que mirar un poco más los militares, ¿no? Los primeros, los hijos de Mosconi, digamos, empiezan a plantear la idea, bueno, un ejército, una fuerza armada que se cree, que considera que su función es también desarrollar, es una palabra muy temprana, pero el progreso del país tiene algo que ver no solo con defender las fronteras o demás, sino con hacer que el país avance, y creo que Mosconi es como el símbolo por excelencia, pero bueno, pero Sarove, digo, hay una cantidad de militares que toman esta idea de ser los, digamos en términos de Gramsci, los intelectuales orgánicos de la nueva nación. De hecho, van a considerar que pueden dar golpe de Estado. Pero también, entonces, uno empieza a ver como dentro del ejército, hay falta investigación al respecto, por ese lugar que las Fuerzas Armadas han tenido en el sistema educativo, digamos, obviamente estamos muy tenidos por los horrores de la última dictadura cívico-militar. Pero si corremos un poco eso, podemos ver que con métodos tremendos, igual hay una idea de qué ha hecho las Fuerzas Armadas en la profesión educativa. Ha habido un acercamiento a las cuestiones productivas, ¿no? El ingeniero militar, las escuelas de ingeniería, digamos, hay toda una idea ahí de formas educativas que conocemos poco, pero que yo creo que son muy importantes para entender el peronismo.